Listo, ¿qué tal? Buenas noches amigos de Proyecto Coalición, hermanos de Proyecto Coalición. Estamos una noche más aquí en el programa Pulso Cero junto a nuestros hermanos. Bueno, antes de poder hacer la antesala y todo sobre el tema, que también está muy interesante, la semana pasada quedó un tema ahí, como se dice, la pelotita tirando en la cancha, pero todavía falta, ¿no? Vamos a saludar a nuestros hermanos, Natalio, Xiomara y Washington. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado la pandemia esta semana? ¿Cómo están, chicos de Proyecto Coalición? De verdad, muy agradecido al Señor porque nos mantiene en pie, nos mantiene saludables, gracias a Dios. Y nada, de verdad, agradecerle al Señor por el tema que vamos a tocar, que es un tema muy importante para entender, sí, cómo es la salvación, ¿no? En nuestra vida. Y creo que ese tema va a glorificar a Dios en gran manera. Yo creo que este tema al final va a glorificar a Dios en gran manera, porque Él es el autor de todo al final, ¿no? Xiomara, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé, quiero saludar a todas las personas que están viéndonos, se están conectando. Emocionada, la verdad, ha sido una semana bastante ajetreada para mí, haciendo muchas cosas aquí en casa, pero gracias a Dios todo bien y el tema pues que vamos a tocar el día de hoy es un tema que creo que que es bastante importante, ¿no? Como dice Natalio, y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Tal vez no sea algo principal o algo que no, que Todavía no ¿cómo? suelten, Ya. todavía no suelten Ya, ya. Todavía no se le- Todavía no Claro, Me estoy no emocionando ya. desesperes, hermano. tranquilidad, tranquilidad. Washington. Buenas noches a todos. Contento así mismo por haber estado aquí. Me encantan estos temas porque para poder hablar de estos temas hay que estudiar bastante. Nos edificamos nosotros y se edifica el pueblo de Dios, y eso en sí es lo más importante de hablar de temas teológicos. Perfecto. La semana pasada tuvimos un tema también muy interesante, hermanos de Proyecto Coalición, pero antes de seguir con el tema, les vamos a pedir por favor que puedan compartir. Es importantísimo que ustedes puedan compartir esta transmisión desde su Facebook para poder llegar a otras personas y así poder también llevar este ciclo de evangelización, ¿verdad? Porque hay otras personas que no conocen a Dios todavía o que tienen dudas y bueno, a través de este video quizás podamos ser de bendición para sus vidas. La semana pasada tuvimos el tema para los que no estuvieron siguiéndonos, ¿cuándo es que yo debo dejar mi iglesia? O decidir, ¿no? O decidir dejar mi iglesia. Y estuvo interesantísimo, hermanos. Si se lo perdieron, vayan un poquito más abajo de la página Proyecto Coalición. O el canal de También YouTube. está en el canal de YouTube como Proyecto Coalición también. Y ahí van a encontrar todos los programas que hemos tenido, que ya me parece que ya son algo de 7 u 8 programas. Bien, el tema del día de hoy está interesantísimo. ¿Se pierde la salvación, sí o no? Hay una doctrina, hay un tanto peligrosa también, o sea, no digo que no piense así, pero hay una doctrina del salvo siempre salvo, ¿no? Que es un tanto peligrosa. ¿Qué piensas al respecto? Washington, a ver, vamos con Washington para que nos pueda dar una antesala sobre el tema. Ya, gracias. Lamentablemente por las doctrinas de ellos, muchas personas que pensamos en que en la seguridad de la salvación se ven afectadas, porque por justo se dice normalmente el proverbio, por justo pagan, pagan justo por pecadores, exactamente. Pero ya ellos llevan a un libertinaje lo que es la palabra de Dios, y Judas habla de eso. Lo que uno tiene que ver cuando uno de verdad es salvo, uno muestra evidencias, uno, su vida va a cambiar. Todo eso vamos a ver en Juan 3 cuando habla del nuevo nacimiento. Entonces, una persona que es nacida de nuevo, que tiene una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo, no va a actuar como actuabas anteriormente con tu naturaleza pecaminosa, con tu naturaleza pecadora, vas a actuar de distinta forma. Entonces, nosotros primeramente para poder hablar sobre este tema de salvo siempre salvo,
son personas que no conocen a Dios, que no han nacido de nuevo y que lamentablemente estaban engañándonos, creyendo ser salvos. La persona que ama a Cristo va a obedecer sus leyes, porque Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, esa es una clave. Si tú no guardas los mandamientos como lo hacían ellos, porque la doctrina de ellos era que tú podías hacer lo que te diera la regalada gana, que siempre ibas a ser salvo. Y ahí se ve, y eso es una evidencia que no eran salvos. Por su fruto los conoceréis, dice la palabra. Amén, amén. Y creo que Romanos también el capítulo 6 nos deja bien en claro. Justamente en el capítulo 5, Pablo habla de la gracia, ¿no? Donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y creo que muchas de estas doctrinas heréticas, creo yo, de que como ya soy salvo y siempre voy a ser salvo, puedo hacer lo que yo quiera y tengo esta libertad, entre comillas, para poder lo que a mí se me dé la gana, ¿no? ¿Qué es lo que dice Romanos 6 en el versículo 1? Dice lo siguiente, ¿no? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a vivir en el pecado si ya hemos muerto al pecado? Porque cuando nosotros fuimos regenerados, cuando nosotros fuimos transformados, ya nuestro anhelo no es deleitarnos en el pecado, sino nuestro anhelo es santificarnos en el Señor Jesucristo. Entonces, desde ese lado, el decir, bueno, vivo en el pecado porque vivo en la libertad y no me puedes decir nada, no me puedes juzgar, no me pueden decir nada porque yo vivo mi vida como quiera, porque siempre voy a ser salvo, está distorsionado. En realidad, lo de salvos siempre salvos es una distorsión del concepto de gracia, ¿sí? Creo que Tommy T. Keller, si no mal recuerdo, o de repente Martin Lloyd Jones, no me sé si alguien merece recordar quién, Washington creo que me podría ayudar, decía que hablaba de la gracia barata, ¿no? De una gracia que no es una gracia verdadera, es una gracia que no te lleva a adorar a Dios con tu vida, que no te lleva a vivir una vida de santidad, que no te lleva a vivir una vida agradecida a nuestro Señor Jesucristo por lo que hizo en la cruz del Calvario. Entonces es una herejía y una distorsión de lo que es la doctrina de la gracia, ¿no? Esto salvo siempre salvo, si lo pongo bien entre comillas, ¿sí? Salvo siempre salvo y lo pongo bien entre comillas porque es una distorsión total del evangelio. Claro, ahorita estamos hablando de esta falsa doctrina, ¿no? Del salvo siempre salvo. Xiomara, ¿qué piensas al respecto de esa doctrina, el salvo siempre salvo? No sé si la has escuchado. No la he escuchado. Creo que es algo nuevo que acaban de hablar ellos. no lo he escuchado. Pero, o sea, creo que hay límites, ¿no? Y con respecto a salvo siempre salvo, es como que te das licencia a hacer automáticamente lo que tu carne desea, ¿no? Entonces, si vemos el mismo Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si yo voy a estar andando conforme a la carne, porque son cosas que desea mi carne, que yo humanamente veo o quiero hacer, me deleito en eso, entonces no estoy siguiendo el Espíritu. Por lo tanto, hay ahí como que una, no sé, como que una contradicción, ¿no? De la persona, pero se asegura de que ya está salva, entonces sigue haciendo lo que, pues, lo que cree correcto, ¿no? El salvo siempre salvo, para los que nos están viendo, es una doctrina hereje, ¿no? Por supuesto que sí. Es una doctrina que te invita, ¿no? Que te dice, bueno, si tú congregas, si tú estás yendo a la iglesia, ya eres salvo, ¿ok? Y nadie te va a quitar esa salvación, así peques, así hagas un montón de cosas y bla, bla. Pero por ahí se puede confundir un tanto con lo que me imagino que los cuatro, aunque no lo hemos conversado antes en el grupo, los cuatro me imagino que pensamos igual. ¿Se pierde la salvación? Sí o no. Ya hemos hablado un tanto acerca del salvo siempre salvo. Yo les voy a leer dos versículos bíblicos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Y quien quiera hablar sobre esos versículos, me dice algo, ¿ok? Yo les voy a leer primero Éxodo 32, versículo 33, que dice, y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí,
lo borraré de mi libro, ¿ok? Y ahora les voy a leer uno del Nuevo Testamento, en Apocalipsis 3, versículo 5, que dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Las personas que dicen que la salvación efectivamente se pierde, estos son los dos versículos más usados para poder defender esa doctrina, esa creencia sobre que la salvación sí se pierde. ¿Qué piensas al respecto, Washington? Seguramente para poder, lo que pasa, a ver, lo que pasa con la mayoría de estos textos es que solamente El te leen el contexto. texto en sí, El no contexto. te leen el contexto. Exactamente, o sea, te leen el texto y no te leen el contexto. Tenemos también Hebreos 2:3, si no me equivoco, tenemos Hebreos 6:4, tenemos también Mateo A ver, pero 24. Washington, ¿qué te puede decir el contexto? Si acá la Biblia dice borraré su nombre del libro de la vida. O sea, yo sé que hay que leer el contexto. Es más, nosotros vamos a tener ahí algunos programas, texto fuera de contexto, pero la Biblia es clara en este versículo. Quisiera entender un poco eso también. Ya, lo que pasa, a ver, cuando te dice que venciere no significa que tú vas a perseverar en la salvación. Acuérdate que nosotros somos salvos por Cristo, no es por la obra. Él es el que nos hace vencer, Él es el que nos hace perseverar. El Espíritu Santo es el que hace perseverar al creyente. Cuando tú ya estás sellado con el Espíritu Santo, tú ya eres de ese grupo de vencedores. No podemos, o sea, la persona cuando lo leen solamente el versículo, te van a decir, ¿el que venciere de qué? ¿Qué? Entonces tengo que luchar contra el pecado. No. Si nosotros vamos a hablar sobre vencer el pecado, cualquier persona se podría jactar en el cielo, decir, yo cuidé mi salvación, yo no pequé. Y eso no es, eso es antibíblico. Y eso también lleva a una pregunta. Si tú la salvación, como dice ese versículo, se puede perder, entonces, ¿cómo se la va a ganar nuevamente? Otra pregunta. Si nuestra salvación dependió de Dios y depende de Dios, ¿cómo la voy a mantener por obras? O sea, es ilógico pensar así. O sea, como tú dices, solamente leyendo el versículo. Lamentablemente muchas veces, y antes que nada, no quiero dejar en claro esto, no quiero tratar de herir susceptibilidades. Los hermanos que no piensan de la misma manera, para mí yo los considero hermanos, no creo que sean heréticos, ¿no? Como hay ciertas personas que los catalogan, pero es la manera de cómo uno hace una hermenéutica y un exégesis completamente. Tienes que ver todo el contexto del versículo. Yo no te puedo hablar de un solo versículo porque imagínate que yo te diga significa esto y tú me vas a decir de dónde me vas a sacar eso. Hay que hacer todo el contexto del versículo, del capítulo. Es más, muchas veces hasta tienes que ver el contexto del libro. ¿Sí me explico? Del libro, ¿en qué momento se escribió? Vamos a ese libro, ¿en qué momento se escribe? Cuando Juan estaba en la isla de Patmos, ¿no? Y se las manda a las 7 iglesias. Y de ahí sale el que venciere. Por eso, o sea, hay que hacer un estudio completo del versículo. Exacto. Pasa que aquí, Natalio, a ver, tú que me imagino que quieres hablar, pasa que aquí las escrituras dan una opción, da una opción, ¿no? Es clara, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré. Ese no borraré es una opción, ¿no? No te borro o te borro, pero existe esa opción del libro de la vida, ¿no? El libro de la vida es la eternidad, ¿cierto? De eso estamos hablando. Claro. Las escrituras, al darte una opción, ahí te deja dudas, ¿no? Te dice, oye, de repente la salvación sí se pierde, ¿no? De repente sí, porque yo también pensaba, yo vengo de una iglesia donde se cree que la salvación no se pierde, perdón, se pierde, y definitivamente yo pensaba eso, ¿no? Oye, me borran, me vuelven a escribir, me borran, me vuelven a escribir, misma Reniec, ¿no? Me borran, me vuelven a escribir. Pero hay una opción aquí que te da las escrituras, Natalio. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué piensas al respecto? Primero tendremos, como bien dice Washington, ver el contexto y cuál es el mensaje en realidad que el autor quiere escribir. ¿Está hablando de la salvación o está hablando de la perseverancia de los santos? O sea, está hablando de una especie de advertencia. Es decir, chicos, tienen que perseverar, ¿no? Porque inclusive, si leemos el mismo Apocalipsis, el mismo libro de Apocalipsis en el capítulo
en el capítulo 13, versículo 8, que se habla justamente del anticristo, y dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, yo me pregunto en este sentido, para los que aman a Dios, se puede, o sea, los que aman a Dios genuinamente, verdaderamente en el Señor, ¿se puede perder la salvación? De ninguna manera, de ninguna manera. Ahora, con las personas, sí, pero Natalio, mira, recuerda que hay personas dentro de la iglesia que han aceptado al Señor, se veía que estuvieron bien entusiasmadas y después, ¡pluf!, se fueron. ¿Qué ocurrió ahí? Entendamos algo, ¿sí? El Señor habla muchas veces de las espigas, ¿verdad? De las personas ¿Se fueron de dónde? ¿Se fueron de dónde? Se fueron de al la mundo, iglesia, ¿no? o sea, se fueron al mundo. Al mundo, al mundo. Al Porque hay mundo, gente que obviamente. se puede ir de la iglesia y tranquilamente... No, claro, o sea, pues se apartaron, vamos a decir, de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Cristo, Amén. vamos a decirlo así, de la iglesia de Cristo. O sea, se fueron al mundo, de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué pasó con esas personas, Natalio? ¿Ellos perdieron la salvación? No, no es que perdieron la salvación, es que nunca la tuvieron. ¿Me dejo entender? Nunca la tuvieron. Por lo tanto, ellos de repente en su momento fue emocionalismo, cosas así que de querer figurar, no sabemos cuál es la intención del corazón del hombre. La palabra de Dios en Romanos 8, justamente en los primeros versículos, te plantea dos opciones: el hombre que vive en el espíritu y el hombre que vive en la carne, el que es salvo y el que es no salvo. No hay algo intermedio, no hay algo que me salvo, pierdo la salvación, me vuelvo a salvar, vuelvo a perder la salvación. Entonces ahí caemos en algo que se llamaría, la pregunta es, y esto es, ¿cuántas veces tendría que pecar para perder la salvación? ¿No? O sabemos que Jesucristo vino a morir una sola vez, nada más, y una vez por todas. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice la palabra de Dios, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Vino a morir una sola vez, ya no vino más. O sea, no hay una reconciliación, por decirlo así, cuando ya fuiste reconciliado con el Señor. ¿Sí? Ya fuiste reconciliado con el Señor. Por lo tanto, no puedes perder la salvación. Eso es lo que yo creo y eso es lo que yo veo en las Escrituras, ¿correcto? Entonces, ahí podemos ver que más que hablar del perder la salvación, es una advertencia que le está dando a las iglesias, ¿sí? Al final, ¿quién es el que te está fortaleciendo? ¿Quién es el que te está santificando? ¿Quién es el que está constantemente dándote vitalidad para que tú puedas enfrentar la tentación, para que no te alejes de Dios? ¿No es el Espíritu Santo? ¿No es el Espíritu Santo? Mira lo que dice la palabra de Dios, justamente hablando del Espíritu Santo y sobre esta perseverancia de que nada nos va a apartar. Nada nos va a apartar. Dice en Romanos, justamente Romanos 8, 38, mira lo que dice. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar. Ahí también nos está hablando del amor, ¿ah? Porque también hace un rato dijiste de un texto bíblico y me dijiste, hay que saber si está hablando de la salvación, y ahí creo que no están hablando de la salvación, ¿ah? Estamos hablando en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, para mí creo que es queremos saber de la salvación, claro, o de la doctrina de la gracia. Viviendo en el espíritu. Exacto. ¿Quieres hablar de la doctrina de la gracia, de la salvación de Cristo por gracia? Me refiero que al versículo que te dimos, o que te di, para que decía que borraré tu nombre del libro de la vida. Me dijiste que de repente no estaban hablando de la salvación, pero el libro de la vida... Ahora, va a depender de cómo lo veas. Si es de manera literal, de un libro, Dios sacando un libro, o es que va a recordarte. Yo creo que ahí están hablando de la salvación, ¿no? ¿O no? ¿No? Yo creo que el tema principal, el eje principal no es de la salvación, sino más bien de la perseverancia, como una advertencia.
O sea, Ok. ahí hay una advertencia. No significa, oye, vas a perder la salvación, ¿no? Porque igual lo mismo ocurre en Hebreos 2:3, como bien dice Washington, ¿no? Como bien también ocurre en Hebreos 10 también. Entonces, hay una advertencia. Ahora, esa advertencia básicamente son para los que, ¿cómo se dice la palabra? Se apartan de la fe. Pero eso no quiere decir de que hayan sido salvos, ¿me dejo entender? Sino es que nunca estuvieron. Me dejo entender, O nunca sea, estuvieron. todo aquel que se alejó de Cristo, Que una nunca vez, volvió. sí, porque hay quienes se van, vuelven, Ya, pero es otra como el, cosa. como el libro de Santiago, ¿no? Son como Claro. las olas del mar, pero ese es otro tema, ¿no? Ya, Pero claro. ya, digamos, todo aquel lo ves tú congregando, sirviendo, predicando, tocando piano, batería, guitarra, y No se fue al necesariamente es mundo, algo. exacto. Por eso yo creo, a ver, ay, Xiomara, a ver, querías decir algo y luego digo algo. Ah, ya. No, digo, no necesariamente es algo, no porque sirva o porque cante al frente en el púlpito o predique también. No necesariamente es una persona que ha entregado en sí su vida a Cristo. Simplemente ha hecho capaz una oración de compromiso, entre comillas, ¿no? Y no sé, creo que hay personas así mm, que son fácilmente engañadas y por eso creen otras doctrinas y las asemejan como si fueran de ellos. Y dicen, sí, yo creo en esto y en eso nomás creen. Entonces, son temas así, ¿no? Que uno tiene que cuidarse también. Exacto. Me parece aquí que el problema está en que creemos que todo aquel que va a la iglesia es salvo. Entonces, ahí radica el problema. Entonces, cuando nosotros creemos de que el hermanito que está sirviendo en el baño, ¿no? Es wow, el hermano limpia el baño arrodillado con la lengua, no saca brillo. Él es salvo, ¿no? Pero la Biblia dice en Romanos, capítulo 10, del versículo 9 hasta el 12, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Jesús Señor es y el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás será salvo, salvo. porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Bueno, ya. Entonces, ¿qué te da la salvación, Washington? ¿Qué te da la salvación? La Quiero salvación ser la da salvo. de creer. ¿Qué? A ver, la Ay, ay, salvación la da ay. de creer en Jesús, pero esa palabra de creer también es la misma palabra que se encuentra en Juan 3:16. Sí, Ya. esa palabra creer está en un, si es que no me equivoco, en un tiempo, participio imperfecto. ¿Qué quiere decir eso? Y quiere decir que el verbo siempre va a estar ahí. No es que tú creíste ahorita y ya no creíste después y ya. No, es una persona que siempre va a creer. De estas personas, justamente de lo que tú estabas hablando con Xiomara, que hay personas que van a la iglesia y se apartan, pueden haber pasado 10 años, no me acuerdo cuánto tenía el cantante de Hilson, el vocalista, que creo que estuvo como 10, 15 años y se Uy, apartó. sí, ¿verdad? Nunca fueron El salvas. Un musculoso, montón de el años. musculoso. Sinceramente no sé, yo solamente escuché la noticia. Nunca Ujú. fueron salvas. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:20. Dice que aquel día van a venir, Señor, pero predicamos en tu nombre, Ujú. profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Y él le dirá, apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No, nunca los amé. Esa es la palabra que conocí, un amor íntimo, no que no los conocía. O sea, Jesús conoce a las personas que de verdad creen en su corazón. Recordémonos que Él es Dios y escudriña en los corazones de cada uno de nosotros. Uno no puede venir así, yo amo al Señor. Muchas personas creen que lo aman, pero cuando vienen las pruebas, dejan de perseverar. Han pasado 20, 30 años y a lo mejor dicen, no, ya no me gustó, y se abren otra iglesia, se van en rebeldía. Son personas que nunca han sido salvas, personas que nunca perseveraron. Esa es la marca. De eso es lo que se refiere a Mateo 24, perdón, 24:13, que si es que no me equivoco, dice, y el que perseverara hasta el fin, este será salvo. No está hablando de una condición, está hablando de la evidencia de las personas que están en Cristo, que siempre van a perseverar, porque recuerda que los que son salvos están sellados por el Espíritu Santo. ¿Quién va a Lo que, poder lo contra que- la obra de Ujú. Dios? ¿Quién va a poder contra la obra del Espíritu Santo? Nadie. Exacto. A lo mejor podrás pecar, y eso lo dice en 1 Juan capítulo 5. Vamos a ver que el hombre de Dios a lo mejor puede pecar, pero no es lo mismo pecar que practicar el pecado. Entonces tú reconoces a una persona, cae, te arrepiente de todo corazón, y arrepentirse es
no volver a hacer lo mismo, cambiar de camino. Y si la otra persona que cae sigue revoltándose, así dice que es cristiana, no lo es, porque su corazón está con el pecado, está en el mundo y nunca se ha repetido, nunca ha sido de Dios. Hay personas que pasan 20, 30 años en la iglesia, y eso es lo que yo siempre converso con mi pastor, pasan sentadas en la silla. Conozco testimonios de personas que han estudiado teología, están sirviendo 30, 35 años en la iglesia, y su casa es un verdadero infierno, porque no tienen a Cristo. A lo mejor ellos están engañados creyendo que son salvos, pero no están mostrando las evidencias de tu salvación. No es que sea por obra, es que tú muestras al mundo que tú has sido salvo por Cristo. Entonces son las evidencias que muchas veces muchas personas confunden las condiciones con la evidencia. Nosotros, como dije al principio, somos personas imperfectas. No vamos a poder, si no pudimos ganar la salvación por ley, que eso fue lo que pasaba en el Antiguo Testamento, era por ley, ¿no? Nosotros no podemos ganar la salvación. Nadie puede cumplir la ley. Nadie ha cumplido la ley, solo uno, Jesús. Y Él es nuestro sustituto. Él es el que se pone, es nuestra propiciación para que delante de los ojos de Dios su justicia sea nuestra. Y Él nos vea Él nos vea como Jesús delante de Él. Imagínate si, como te digo, si yo digo que yo puedo tener salvación, entonces de aquí a mañana voy a perder porque yo soy imperfecto. Exacto, claro, lo que nos está llevando al versículo disculpa Natalia un ratito, el versículo 6 de Romanos 1:2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, con él viviremos aún en él. Lo que nos está llevando a este contraste de, bueno, ok, soy salvo, pero no dejo de ser imperfecto, ¿cierto? No dejo de ser pecado. Pero una cosa es pecar, ¿no? Por nuestra imperfección humana y arrepentirnos, y otra cosa es practicar el pecado. ¿O me equivoco, Natalia? Sí, una cosa es deleitarse en el pecado y qué bacán, ¿no? Y vivir inclusive una doble vida, ¿no? Y otra cosa es caer en el pecado, otra cosa es luchar contra el pecado o luchar contra las tentaciones. Voy a recalcar esto sobre luchar contra las tentaciones. ¿Y por qué? Porque estamos teniendo un proceso de santificación. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La buena obra. ¿Quién comenzó la buena obra en nosotros? Pregunto yo. ¿Quién comenzó la buena obra en nosotros? Es el Espíritu Santo. Comenzó la buena obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la santificación del hombre, ¿de quién, al final, quién es el que le da fortaleza al hombre? ¿Quién es el que le da ese mover, ese querer, anhelar la santidad de Dios? ¿No es el Espíritu Santo? Ahora, ocurre acá de que nosotros creemos que la salvación no se pierde. ¿Saben por qué? Porque la gloria no es nuestra. ¿Pero cómo es eso de la gloria? No, porque la gloria no es nuestra. Nosotros no somos salvos por nuestros méritos. Mira lo que dice, mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esta es la frase importantísima, porque acá hay justamente una distinción con nuestros hermanos. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál es el motivo de que Dios nos haya elegido? ¿Me entiendes? Solamente el puro afecto de su voluntad. Él no vio como si fuera un oráculo y dijo, bueno, tú me elegiste y por lo tanto yo te voy a elegir. No, sino por el puro afecto de su voluntad.
Yo no hice nada para yo recibir la salvación. Yo no merezco ninguna gloria. Quien merece toda la gloria es nuestro Señor Jesucristo, porque el Padre nos eligió, Jesucristo nos redimió y es el Espíritu Santo quien nos sella. Y ese sello es eterno. No es un sello momentáneo, no es un sello temporal. Y eso nos dice Efesios también, capítulo 1. Él es quien nos sella. No es un sello permanente. Es un sello eterno, no es un sello temporal, perdón. ¿Sí? Okay. Es un sello eterno. Entonces, nosotros estamos confiados en el Señor, estamos confiados en el Espíritu Santo, quien nos va a perfeccionar. Estamos confiados en la esperanza de la gloria eterna, porque es el Espíritu Santo quien trabaja en nosotros y nos va moldeando día a día, y quien nos da la fortaleza, quien nos da la vitalidad para enfrentar las tentaciones, para enfrentar el pecado. Pero es la santificación del Espíritu Santo en nosotros quien nos mueve a obedecer la ley, quien nos mueve a obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Okay. Él es, la gloria solamente sea para Él. Ok, en pocas palabras, la soberanía de Dios es quien te escoge y eso lo sabemos todos. Te voy a hacer una pregunta, bueno, y también va para los tres, no sé qué me respondan, pero es una pregunta que siempre recuerdo que nos hacían casi a todos. ¿Eres salvo? Amén. Por fe lo dices. Porque la palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios sobre eso. Claro, dice, lo que quiero, para que se entienda mi pregunta, Washington, porque no quiero que se malinterprete, ¿no? O eres salvo, claro. ¿eres salvo? Porque nosotros no conocemos el futuro, ¿no? O sea, como hablabas de un pastor hace poco, que ya no está en la iglesia 10 años, ¿no? Y me imagino que hay muchos pastores que estudian, que están arrepentidos, que están haciendo la obra y que al rato ya no están. Y nosotros, al no conocer el futuro, solo nuestro sentir, ¿no? De querer seguir con Cristo, ¿podemos en realidad saber nosotros si somos salvos o solo seguir haciendo nomás lo que tenemos que hacer? Si tú dices que nosotros vayamos a hacer lo que tenemos que hacer, estamos hablando de una salvación por obras. No. Me refiero a seguir en Cristo. No me refiero a hacer obras para ser salvo. La palabra de Dios dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, esa es la clave. Somos hijos de Dios, no es un sentimiento. ¿Cuántas veces nosotros aquí hemos pecado? Y vamos a nuestra cama arrepentido, llorando por haber fallado a Dios, por no haber mostrado el caminar en santificación. ¿Quién hace eso que nosotros vayamos a nuestra cama con eso? Es el Espíritu Santo que nos está redarguyendo el pecado. Y Él es el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. En ese sentido no podemos dudarlo. Habrán personas, y esto queda en la persona mismo, porque habrá personas que, pongamos el que tú pones, el que tuvo 10 años. No solamente yo siempre digo, la caída no es tú saliste y se acabó. Esto viene un proceso. Hay cosas, ¿no? Hay cosas que ocultan. Exactamente, y muchas veces Dios permite que pase todo esto. O sea, no es que esto pasa, ay, porque pasó, no. Dice en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Ahí está lo que dije hace un momento, o sea, es ahí está hablando de Cristo, ¿no? Está hablando de Cristo. ¿Mande? Está hablando de Cristo, digo, ¿no? Ahí. No, está hablando de la iglesia. No, me refiero a la iglesia de Cristo. A la iglesia de Cristo me refiero, ¿no? Que salieron de nosotros. Claro. Claro, o sea, salen de nosotros es de la iglesia de Cristo, no de una iglesia. Sí, porque ese versículo se usa mucho para... Sí, no. O sea, hay que tener hay cuidado. tergiversos, no es de una iglesia local, no es de una congregación, está hablando de la iglesia de Cristo. Salieron de nosotros, no eran de nosotros, pero se dio para que se manifieste que no todos son de nosotros. No, la gente que está en la iglesia no significa que sea salva. Hay un requisito para ser salvo. Es como cuando tú te vas a un país. Si tú quieres entrar a Estados Unidos, ¿qué requisito te piden primero? Te piden la visa. Tu pasaporte, tu visa.
¿no? Exactamente. Tú, para entrar al reino de los cielos, lo primero que te piden es el nacer de nuevo. Nadie puede entrar al reino de Dios si no es nacido de nuevo. Y como dije al principio, ¿cómo tú sabes que eres nacido de nuevo? Tu obra ya están cambiando, el Espíritu Santo te va cambiando. Él te va perseverando, Filipenses 1:6, y Él te va haciendo cambiar. Él te está diciendo, esto estás mal, y te va redarguyendo el pecado. Entonces, esos son síntomas que tú eres hijo de Dios. El ejemplo que puso hace un momento, ¿qué vale que tú tengas 30 años y todos los días vives en tu casa peleándote? O como decimos en la iglesia, ¿de qué vale que vayas un domingo a la iglesia, te pones la careta de oveja y estás que te ríes con todo el mundo, llegas a tu casa y te la sacas y te quedas con tu cara de cabrito durante los 6 días de la semana? O sea, cada uno conoce su corazón. Cada uno sabe si está perseverando o no en Dios. Cada uno sabe qué está haciendo por su vida y si el Espíritu Santo de verdad lo está impulsando a seguir. ¿Tú lees la Biblia o no lees la Biblia? Si estás pecando, ¿vives en pecado o pecas nomás? O sea, son cosas, evidencias de lo que tú te puedes dar cuenta si de verdad tú eres un verdadero siervo de Dios. Claro, Perfecto, ¿cuál es la relación? O sea, ¿cuál es la relación que tú tienes con el pecado? O sea, si tú tienes la misma relación con el pecado que tuviste hasta antes de conocer a Cristo, entonces déjame decirte que no, hay algo que no está bien. O sea, si tú piensas que el pecado sigue teniendo esa misma relación contigo, te agrada, te gusta, quieres seguir haciéndolo, entonces, por ahí algo que no está bien. Mira, aquí hay un comentario muy interesante. ¿Qué me gustaría que la responda Xiomara? Que no está hablando mucho. Estamos hablando todos, menos ella. Sí. A ver, vamos, Xiomara. La pantalla si alguien era cristiana y se suicidó, ¿es salvo? ¿Tú qué piensas? Hay comentarios, Esa pregunta también la he escuchado en otros lugares. Y dicen que, bueno, en lo que escuché, dicen que sí era salvo, pero lo que yo creo, personalmente, pues para hacer algo así, sinceramente, tendrías que estar como que desconectado completamente de Dios, ¿no? Exacto. Y al no haber esa conexión con Dios, entonces, ¿dónde queda todo eso? Bueno, esa es mi respuesta, porque no. Washington, ¿qué piensas, Washington? Mira, Washington y Natalio, Sí, ustedes son muy rápidos para responder. A mí me hicieron una pregunta alguna vez. Judas, ahora me van a decir por las dos cosas, no, pero quiero que me responda a mí. Judas se fue al infierno por suicidarse, ahora me van a decir, ¿tú cómo sabes que está en el infierno? Pero Judas se fue al infierno por suicidarse o por vender a Jesús. A Jesús. Ah, sí, por pecador, no porque los dos son pecadores. No se arrepintió ya. Exacto, muy bien, Xiomara. Judas se fue al infierno porque no se arrepintió. Y definitivamente me parece, Natalio, tú que querías responder esa pregunta, me parece que aquel que tiene esos sentimientos ya de quitarse la vida, está siendo atacado, ¿no? Por manifestaciones, me parece a mí, satánicas, ¿no? Pensamientos satánicos que hacen que tú mismo, ¿no? O sea, tú te quieras... Porque hay otro tema también que vamos a tratar sobre la pena de muerte, me parece, en estos días, que me parece que es totalmente distinto al suicidio. Pero ya, Natalio, si yo me quiero suicidar, no estoy teniendo frutos del espíritu, ¿no? No soy salvo, por ende. No sé, quiero escuchar la opinión de Washington. Primero, quiero escuchar la opinión de Washington. No me van a decir que si me suicido me voy para el Espera, cielo. es que yo antes a esa pregunta tengo otra pregunta. Más que todo. Desde mi punto de vista, ¿no? Es Sí, claro. una pregunta que he escuchado bastantes pastores. Uno dice que sí, que no, te ponen los casos al extremo, que si ve que una chica se la van a violar 6 hombres antes que la viole, se suicida, ¿no? Ya eso, estamos allá, ya llegar al extremo. Vamos, si es la pregunta que tú dices, lo primero es que no estás perseverando. O sea, de ahí partamos, ¿no? No, si tú te vas a suicidar por A o B motivo, cualquier problema que tengas, primeramente deja de confiar en Dios. Eso en primer lugar. Segundo lugar, no estás perseverando. Y si no perseveras es porque no tienes el Espíritu Santo. Así hayas pasado 50 años en tu iglesia. No, así hayas pasado 50 años en tu iglesia.
Pero como te digo, es un tema que se debate, es un tema que bastante controversial, como el día sábado que estábamos dando el curso de introducción a la doctrina de las gracias, hicieron una pregunta, no esa, pero casi similar, si un niño muere, ¿se va al cielo o no? Entonces, son preguntas que los teólogos, las personas cristianas siempre la tratan de ver desde su punto de vista. Desde su punto de vista. Hay cosas que la escritura te lo dicen, hay otras que no. Las cosas reveladas serán para Dios sobre lo del tema de los bebés, las cosas que secretas. Pero en este tema, si me preguntan, yo digo, si una persona no ha perseverado, es porque no ha confiado en Dios. Y si no ha confiado en Dios es porque no tenía el Espíritu Santo. Y lamentablemente no era salvo, desde mi punto de vista. Y respeto Claro, cualquier persona que tenga su manera de pensar. Y yo voy a opinar. Ya tienes la plataforma ya, Natalio, ya tienes la plataforma ya. Ya opinamos nosotros para que tú no tengas miedo en decir lo que piensas. ¿Qué pasó? Es que yo me vendría con una pregunta. ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿Sabemos, el suicidio es un pecado en primer lugar? Sabemos que sí, ¿verdad? ¿El suicidio es un pecado? Claro. Atentas contra la vida. Ya, obviamente es un pecado, igual que el asesinato, al igual que la fornicación, atentas contigo mismo, al igual que la inmoralidad sexual, también atentas contra uno mismo. La pregunta es, yo por eso digo, yo prefiero opinar cuidadosamente, porque esto va a depender, no, como bien dice Washington, hay varias opiniones. Tengo todavía dudas sobre eso, no voy a ser sincero, porque tengo la duda de si tan solamente conocemos que hay un pecado imperdonable, que es la blasfemia al Espíritu Santo, solamente uno. Y si decimos el que se suicida se va al infierno, entonces estamos hablando de dos pecados imperdonables. Y uno es el suicidio. No, desde tu punto de vista. Claro, por supuesto. A eso voy. Claro. A eso voy. Es una duda que yo tengo. Pasa que nosotros atentamos con nuestro cuerpo. Dani, perdón, no estoy dando una respuesta diciendo esto es, ¿no? Sino es una duda que yo tengo que se me viene justamente como respuesta a mí, se me genera una pregunta, pero no lo sabemos, solamente sé que como bien dice Washington, que el que no persevera hasta el fin, ¿sí? No será salvo. Y una persona que se aleja y ya sea que se haya suicidado, ya sea que se haya alejado y no vuelve a los caminos del Señor, pues no va a ser salvo. Como digo, tengo dudas de la respuesta, o sea, no tengo una respuesta certera, al igual como la pregunta justamente, como bien dice Washington, la pregunta si los niños se van para el cielo o se salvan o no se salvan, me dejo entender. Particularmente tengo muchas dudas y lo tengo como misterio, particularmente, me dejo entender. O sea, no voy a alegar una respuesta concreta y decir, no, sí, los que se suicidan se van para el infierno todo el mundo, ¿no? Entonces, pero sí lo que les voy a decir es que si una persona no persevera hasta el fin, esa persona no será salvo. Obviamente, el que hace perseverar a esa persona es el Espíritu Santo, me dejo entender. Pero una persona que nunca tuvo el Espíritu Santo, pues obviamente nunca será salva, ¿no? O sea, así... A ver, ¿tú crees, Natalio, que una persona con el Espíritu Santo quiera matarse? Pueda pecar, te pregunto. O sea, a veces digo, ahí voy, ¿no? O sea, una persona que tiene el Espíritu Santo ha pecado, pecamos nosotros, me dejo entender. Lucha con eso, puede luchar con eso, porque vamos a ver de personas, hay testimonios de personas que están deprimidas y que el Señor las transforma y luchan con la depresión, me dejo entender. Constantemente luchan, me dejo entender, hay una lucha. Y hay, por eso digo, hay muchas cosas que pueden ser discutibles. Yo preferiría, no tengo una respuesta concreta, exacta y decir esto es, ¿sí? Porque la verdad es que no lo sé. O sea, no estamos hablando aquí de doctrina. Yo por eso dije desde mi punto de vista. Tú tienes que dar tu punto de vista porque si no, no vas a dar respuesta a ninguna pregunta. Claro. Yo no estoy dando una respuesta. Yo sí particularmente estoy dando una respuesta porque yo la verdad es que yo tengo esta dudita, pero no estoy dando ninguna respuesta, la verdad. Claro, como el suicidio es el fin, o sea,
es el fin, la terminación ya, o sea, Claro, queda, ¿no? Porque es diferente, me decías, atentar contra tu cuerpo y comparabas estos pecados, pero el suicidio como que ya es, o sea, me maté, ya no hay oportunidad, ¿no? Ya no hay magia, ¿no? Porque hay diferentes maneras de matar tu cuerpo, ¿no? Mencionabas algunos pecados, ¿no? Como la fornicación, el adulterio y ese tipo de pecados, pero también como el comer grasa y banderearse todos los días con pizza también es malo, ¿no? Fumar y claro, todo, claro, atentar aquí, contra tu cuerpo. antes yo pensaba, antes mi opinión era que no era salvo. O sea, ahorita tengo ciertamente dudas, pero antes yo sí estaba seguro de que no era salvo, ¿no? Pero cuando comencé a leer la palabra y me decía sobre el único pecado imperdonable, entonces, y me puse a ver la lista de todos los pecados que se hablan, entonces ahí como que me genera ciertamente Es dudas, que es pero el no. tiempo, es que es el tiempo, Natalio. O sea, si yo peco, o sea, y sé Ujú. que no es un pecado imperdonable, porque estamos hablando de la blasfemia, ¿verdad? Si no es un pecado imperdonable, tengo el tiempo para poder arrepentirme. No sé si me dejo entender, o sea, hay tiempo, pero cuando yo me mato, estoy pecando y ¡plic! Se acabó, ¿no? Por eso es que algunos preguntaban siempre, ¿ni qué tal si se me tiro de un edificio de 20 pisos y cuando yo estoy en el piso 12 digo, Señor, perdóname, no me quería matar y plum, caí, ¿no? Y me maté, ¿no? Me Claro. Sí, ¿no? también Pablo, por ejemplo, Digamos, Pablo, Pablo da una parece respuesta, broma, pero Pablo acá da una respuesta muy interesante y que podría, como digo, aclararme ciertamente mis dudas, ¿no? a ver. Si el que no persevera hasta el fin es aquel que no es un escogido de Dios, obviamente. Por lógica, el suicidio es parte de los reprobados, o sea, los que suicidan. Sí, sí, podría darse eso como una respuesta. Y gracias, Pablo, Ah, por ese comentario. Pablo, comentario. Yo pensé Pablo que me ibas a dar Flores. un versículo Sí, bíblico de las cartas de Pablo, De Pablo. no, pero mi está amigo bien. Pablo Flores. El vivir es Cristo, eso. Sí, entonces eso también podría Vamos a dar leer una. algunos comentarios, ¿sí? O sea, yo la verdad, Pongan los comentarios. voy a comentar. Sí, sí, vamos Verdad, a como le leer. digo, tengo ciertamente dudas. Pablo, justamente Pablo dice, ¿el arrepentimiento es un don o es un obrar del hombre? No, a ver, vamos a ir a ese tema ahorita para responderle, pero quería leer algunos comentarios para poder saludar también a nuestros hermanos y Sí, luego La vamos verdad, no sé. con esa pregunta, ¿ok? A ver si hay algunos comentarios ahí de nuestros hermanos. Nos están viendo ahorita 20 personas, así que está perfecto. Estamos manteniendo Israel Abellido. un buen rate. Buenas noches, Dice, hermanos. Dios los bendiga. perfecto. Buenas Si nos noches. puedes poner de dónde nos estás viendo, porque tenemos bastantes hermanos que nos ven, Natalio, Washington, Xiomara, Excelente nos ven tema. de Argentina, de Bendiciones de Panamá, Colombia. Álvaro Rodríguez. Bendiciones, Colombia. Álvaro. Dios Que te estamos bendiga, en Perú y en Ecuador. Washington de Ecuador. Amén y a woman. Saludos, Pablo. hermano Pablo. Él es un hermano presbiteriano, sí, es chileno, Ok, desde ok, Chile, perfecto. y de verdad, mis respetos. Entonces seguimos con este tema, hermanos, que se llama ¿Se pierde la salvación? ¿Qué sucede? ¿No? Nos hemos ido, no por la tangente, creo, porque es una buena pregunta Es eso de parte que de, si sí, es me, una muy buena. claro, si Parte me de él. suicido o termino con mi vida, pues me estaré yendo al cielo o al infierno, ¿no? Yo creo que el padre Luis Toro te respondería que te vas al purgatorio, porque has sido buena persona y no has sido tan malo, solo te deprimiste, entonces te mataste, ¿no? Y era un pecado pequeño, así que solo te vas al purgatorio y hay que hacer muchas misas para que te puedas ir al cielo. Pero vamos a, a la pregunta que dijo el hermano Pablo. Y no sé si A ver, Washington pueda responder esa pregunta. yo lo vuelvo a leer, ¿no? Dice, ¿el arrepentimiento es un don o un obrar del hombre? Jejejeje. El arrepentimiento es un don del Espíritu. De Es todas maneras. el Espíritu. A mí, ¿sabe qué me encanta? Cuando uno va a Romanos y nos hace ver la condición de nosotros, deplorable, una condición pecaminosa, una condición de que ningún hombre quiere buscar a Dios, nadie, ni quiere ni puede. Y el único que le puede conceder arrepentimiento es Dios mediante el Espíritu Santo. No hay nadie más que, o sea, por eso yo digo que en ese tema sobre el suicidio, no tiene que haber tenido el Espíritu Santo, porque una persona sellada por Dios no va a terminar de esa manera. De ahí partamos. Entonces, esto es del Espíritu Santo. Ningún hombre se va a arrepentir de su maldad. El hombre es malo desde la matriz, dice en Salmo 58:3. Todos se desviaron, dice Pablo, no hay justo ni hay uno, no hay quien busque de Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno.
Romanos 3 del 10 al 12. No hay nadie, entonces solamente el Espíritu Santo es el que obra a través de nosotros. Como dije, el nuevo nacimiento es clave en esto. Cuando tú eres una persona nacida de nuevo, en ese momento ya te ha sellado el Espíritu Santo. Decía una hermana sobre el bautismo, no me acuerdo de la pregunta, la diferencia entre el bautismo, el Espíritu Santo y la sellada. Cuando tú aceptas, que dicen las personas, yo acepté a Cristo, antes que hayas aceptado, tú ya has sido sellado con el Espíritu Santo, porque nadie acepta a Cristo si no es por el Espíritu Santo. No es una obra de un hombre no lo puede hacer por nada del mundo, todo es para la gloria de Dios, toda nuestra salvación es para gloria y alabanza de Dios. Él es el único artífice, nosotros no ponemos ni un granito de arena, nada, porque si no, tendríamos que jactarnos en el cielo. Amén. Claro, Amén. en Efesios 2, en Efesios 2:8 dice, ¿no? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces Amén. ahí habla también, de salvos por gracia. Sí, eres salvo completamente por gracia, la fe, el arrepentimiento, todo lo que tenga que ver con la salvación es don de Dios, es regalo de Dios, es un don inmerecido. El detalle aquí es que si se pierde o no la salvación es quién, creo yo que tiene que ver también con quién sostiene la salvación. Cuando una persona Exacto. dice que la salvación depende de Dios, obviamente quien va a sostener, o sea, vamos a decir, que tú no participas en ningún momento un poquito de la salvación, o sea, 100% de Dios, porque Dios te escogió, y como Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, tan solamente por pura gracia nada más, es Dios mismo quien te sostiene. Y por lo tanto es Dios mismo quien no va a permitir que tú perezcas hasta el fin. Es una promesa. Pero el hombre que piensa que claro, o sea, Dios te da la oportunidad de salvación y tú dices acepto, y porque tú aceptaste, Dios ya te escoge desde antes de la fundación del mundo, hay una participación del hombre, entonces esa participación del hombre hace que el hombre se haga cargo de su salvación, ¿no? Y por lo tanto, como el hombre falla normalmente, entonces obviamente ahí sí va a decir, se puede perder la salvación, porque en realidad la carga, el peso del sostener la salvación está en el hombre y no está netamente en Dios. Me dejo entender. Entonces ahí está la lógica en realidad, ¿no? Cualquiera que diga que si nosotros somos al final quien decidimos si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios, creo yo que esas personas básicamente tienden a pensar que la salvación se pierde, porque es el hombre quien sostiene su salvación. O sea, yo sostengo mi salvación, no es Dios, sino yo. Dios me ayuda, Dios me da las fuerzas, todo eso, pero yo soy quien decido sostener mi salvación. Entonces, obviamente va a tender a pensar que la salvación se pierde. Pero cuando entendemos Ok. que es la soberana gracia de Dios, obviamente es Dios quien la sostiene, es Dios quien te persevera, y obviamente te va a sostener hasta el final. Entonces hay una secuencia lógica ahí, ¿no? Lo que estamos hablando, lo que nos lleva un tanto a la soberanía de Dios, ¿cierto? Uh-huh. Pero, a ver, ustedes que son Huachi, desde Ecuador, ¿no? Desde Guayaquil, la biblioteca de Proyecto Coalición. ¿Dónde nace esta doctrina? ¿Qué sucede? O sea, la salvación sí se pierde. ¿Dónde nace? O sea, tú acabas de dar una antesala muy bonita, Natalia, ¿no? Del hombre creyendo que tiene que en su participación cuidar lo que Dios le dio, ¿no? Yo siempre tuve este concepto de que si Dios te da algo, no te lo va a volver a quitar o tú no lo vas a perder, ¿no? Ni que... Pero, ¿dónde crees que nace esta doctrina Washington? O sea, ponte en los zapatos de la persona que sí cree que se pierde la salvación. ¿Dónde nace esto? A ver, primero para la doctrina, primero nace en la controversia entre Agustín y Pelagio, más Eso o quería menos siglo escuchar. IV y siglo V. Luego, Arminio tiene ciertas cositas de Pelagio, ¿no? Y saca nuevamente a relucir este tipo de doctrinas. Vale indicar que las doctrinas de Pelagio fueron declaradas como heréticas y las doctrinas de Arminio no las aceptaron
no las aceptaron que se infiltren en la confesión de fe. En el sínodo de Dort, en ese sínodo exactamente, más o menos, eso fue más o menos en el año 1610. Es más, justamente le explicaba a la gente que asistió, hubieron 154 sesiones durante 7 meses, para sacar a flor los puntos, estos puntos de que no se pierde de que la salvación se pierde, perdón. Y luego de llegar a la sesión se dan cuenta que no era. Pero quedaron un grupo de personas que se abrieron de los protestantes y siguieron con estas doctrinas. Esta doctrina, como dijo bien Natalio, lo único que hace es exaltar el ego del hombre. Podrán decir no, pero yo tranquilamente puedo decir ya cuando esté en el cielo, yo le voy a decir a Jesús, gracias a Jesús por darme la salvación, pero yo me encargué de cuidarla. Y eso es una herejía total. O sea, eso sí es una herejía total de ese pensamiento. Nosotros tenemos que ver que solamente Cristo es el que nos puede mantener la salvación. Nosotros no somos quien, como dije, si nosotros no podemos ganar la salvación por obra. Peor la vamos a mantener si todos nosotros somos pecadores. ¿Cómo vamos a mantener? O sea que hoy vengo, peco, pierdo la salvación, mañana me arrepiento, la vuelvo a ganar, peco, vuelvo a perder. Acordémonos que la salvación es que Dios nos libra de su castigo, de su propia ira, de la copa de la ira, mediante el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, si yo digo, imagínate, hoy soy salvo, mañana no peco y mañana te mueres, te va. No, las personas que son salvas siempre van a ser salvas, siempre van a permanecer. El Espíritu Santo los va a hacer perseverar, los va a cuidar. Como te digo, hay muchos amigos tengo yo que dicen que ellos cuidan su salvación y gloria a Dios, pero el que de verdad le está cuidando la salvación no son ellos, es el Espíritu Santo que los hace perseverar. Claro. No podemos llevar ni un poquito de gloria, ante eso. Ahí para tampoco, yo sé cómo es estas iglesias que tienen esta doctrina, no es tampoco tanto así como que, peco y pierdo la salvación, me arrepiento y la vuelvo a tener. Lo que piensan ellos es de que si tú te vas de la iglesia o te vas al mundo, como se dice, o te sales de Cristo, pierdes tu salvación. No es que, peco y la pierdo y la vuelvo a recuperar constantemente, no, sino que ellos dicen, si tú te vas, perdiste tu salvación. Entonces ellos dicen, él fue salvo en algún momento, pero ya no lo es. Y nosotros que tenemos el pensamiento de que la salvación no se pierde, decimos, no, es que en realidad nunca fue salvo. Exacto, tal cual. Y quiero acotar algo muy interesante, ¿no? Si bien obviamente es un poquito difícil de masticar, porque una vez tuvimos una larga conversación con Washington, sí, un poquito difícil de masticar, de que si bien la palabra de Dios nos exhorta, nos dice que debemos cuidar nuestra salvación, que debemos hacernos cargo de nuestra salvación, eso no quiere decir que nosotros seamos los responsables. No sé si me dejo entender, o sea, que nosotros somos el fin principal, la fuente principal de que nosotros nos hacemos cargo de nuestra salvación, y porque nosotros nos hacemos cargo de la salvación, nosotros somos salvos. Nos hacemos cargo de la salvación, amén, gloria a Dios. Nos hacemos, Pablo nos exhorta que tenemos que cumplir la voluntad de Dios, tenemos que ser responsables con nuestra salvación, pero ¿quién nos da esa responsabilidad? ¿Quién nos mueve a ser responsables? Es el Espíritu Santo. ¿Me dejo entender? Es el Espíritu Santo quien nos mueve a hacerlo. Es el Espíritu Santo quien nos sostiene, quien nos da las fuerzas para poder vencer la tentación. Es un poquito como bien, llegamos al final a un acuerdo, pero es el Espíritu Santo al final. O sea, el último fin es el Espíritu Santo quien te sostiene, ¿sí? Porque algunos van a pensar, pero como entonces solamente es el Espíritu Santo, entonces yo me quedo sentadito y no hago nada. No es eso. O sea, tú vas a actuar, sí, pero no eres tú el fin. Aplica para todo, pues, ¿no? Aplica para... Claro, obviamente. El que se queda sentadito, como tú dices, es porque no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, exacto. Claro. Es el principio y el fin fue el Señor, fue Dios. Amén. Él es quien te mueve, Él es quien te santifica, Él es quien te justifica, y al final es quien te glorifica. Gloria a Dios por eso. Porque es quien te glorifica y para que tú seas coheredero con nuestro Señor Jesucristo. O sea, es hermosa la doctrina de la gracia porque es el Evangelio. Me dejo entender.
Entonces, a eso vamos, porque no llevamos ninguna pizca de gloria, nada, porque solamente fuimos salvos por gracia. Ay, miren chicos, esto que me parece muy interesante. Y eso le digo, justamente le he dicho en algún momento a mis discípulos y en algún momento a mis amigos también les he dicho que son cristianos, le he dicho, hay un montón de personas más buenas que nosotros, muchas más buenas que nosotros antes de conocer a Cristo, ¿sí? Hay un montón de personas, pero esas personas no creen en el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo puso la mirada de su mirada en nosotros, siendo de lo peor, de lo vil y menospreciado, de los pecadores, el peor de los pecadores, como dijo una Washington, de aquí de los 4 probablemente yo soy el más pecador de todos, y yo diría lo mismo, si ustedes me hubieran conocido en mi vida anterior, probablemente hubieran dicho, Natalio, me dejo entender, o sea, desde ahí, de lo peor, de lo vil, de la basura, del estiércol, Dios puso la mirada en nosotros y nos dio salvación. ¿Lo merecíamos? De ninguna manera. No lo merecíamos. Nosotros merecíamos el infierno. Pero es por su gracia que nosotros somos salvos. Veamos. Recordemos siempre, yo creo que hay que recordar siempre eso, de dónde Dios nos sacó, ¿no? Aplica, ¿Qué bueno, opinas? si estamos hablando hoy día acerca de si se pierde la salvación, sí o no, se pierde o no se pierde, ambos, bueno, los 4, de aquí de Pulso Cero coincidimos en que la salvación, no se pierde, pero si tú tienes alguna, pregunta, puedes, comentar también comparte también el programa para que podamos llegar a otras personas. Bueno, Natalio hacía énfasis un poco acerca de la soberanía de Dios y que todo lo que hacemos es obvio, ¿no? Que lo hacemos movidos por el Espíritu Santo y que la gloria y la honra siempre va a ser para Dios, ¿no? Es así, ¿no? Y entendimos un poco más claro con Washington sobre que si, bueno, tú te vas al cielo y dices gracias Jesús, Dios, por la salvación, pero yo la cuidé, ¿no? Yo me hice responsable, yo creo que esa explicación fue magnífica, Washington, para que la gente pueda entender un tanto sobre lo que Dios nos da y que no nos lo quita, ¿no? Es su soberanía, ¿no? Por eso es que en algún momento vamos a tener un programa que se titule, ¿hay personas que han nacido para el infierno? Dentro de la soberanía de Dios, es buen tema, porque dentro de la soberanía de Dios, Él sabe a quién, ¿no? Entonces, es un poco lo que hablamos también con Natalio, eso de la salvación, ¿no? Que es un tema... Por la doble predestinación. Es un tema que muchas personas lo tratan. Si tú entras a YouTube, vas a encontrar muchas personas que hablan acerca del tema, muchos pastores que hablan del tema. Parece un tema ya muy tocado, pero que es espinoso, ¿no? Es espinoso, porque si hablamos que la salvación no se pierde, hay muchos en la iglesia que no son salvos, ¿no? Hay muchos en la iglesia que no son salvos, ¿no? Sí. Xiomara, ¿querías decir algo? Mientras leemos no, hay ahí los varios comentarios. Ajá, eso Sí. estaba leyendo. Oh, hay varios. No puedo leerlos todos. Vamos, Xiomara, tú sí puedes. Persevera. Enfócate en los comentarios. Me gustaría que pongan el de Sergio Pinochet Rojas. La voy leyendo para que se dicen, no es salvo, piensen un poco más allá. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por todos nosotros y nosotros, conociendo su palabra, rechazamos su regalo y por ende a Él. Creo que eso tiene que ver con lo del suicidio, por el suicidio. Sí, tienes razón. Sí. Acá también es otro. Dice que el que se suicida no pierde la salvación sencillamente porque nunca nació de nuevo y por ende nunca fue salvo. El Espíritu Santo nos sostiene hasta el final de la maratón y al final de la batalla de la fe, como dice el apóstol Pablo. Roy Alfonso Vega Jacome. Perfecto. Y el último comentario es el que también es muy bueno, de Pablo Flores Figueroa, que dice, buscamos la santidad no para ser salvos o salvados, bueno, acá dice salvados, pero no para ser salvos, sino que porque somos salvos, buscamos la santidad. Amén. O sea, si nosotros anhelamos la santidad y buscamos la santidad, no es por un ya somos salvos. Claro, no es por un para, sino es un porque. Como bien dijo Washington, ¿no? Cuando nosotros buscamos las evidencias de los frutos del Espíritu Santo, no es que sea un medio para salvación, sino es netamente una evidencia. Solamente eso, es una evidencia.
no es un medio para salvación, sino es que tú manifiestas esos espíritus, esos frutos del Espíritu porque ya eres salvo, no para ser salvo, sino porque ya eres salvo. Por lo tanto, tú buscas y anhelas esa santidad. Entonces, fuimos escogidos, y quiero cerrar como último comentario, amigo, lo que dice en Romanos 8, sí. Romanos 8:29 dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, ojo atento acá, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos que predestinó, porque muchas veces dicen a todo el mundo, no, sino a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y acá viene algo maravilloso, pero acá esta es la esencia yo creo yo que es hermosísimo, porque acá te da la seguridad de la salvación. Mira lo que dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Respira, no mentira. Continúa. Nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, no hay nada que nos pueda separar del amor del Señor Jesucristo. Tenemos que estar confiados en lo que el Señor, en la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, en las promesas que el Señor nos hizo a nosotros, a los que fuimos sus escogidos. Entonces, debemos estar muy agradecidos al Señor, y ese agradecimiento tiene que llevarnos a anhelar, a buscar la santidad de Dios, a cumplir la voluntad de Dios que nos da a través de su palabra. Entonces, es eso, chicos. La salvación no se pierde. Confíen más bien en el Señor Jesús. Confíen en el Espíritu Santo, ¿no? Que Él es el que los está transformando y regenerando todos los días. Perfecto. Washington, digamos esto. ¿Sabes qué, Washington? En mi iglesia sí creen que la salvación se pierde, ¿no? El pastor está predicando que la salvación se pierde, que no hay que irnos para el mundo, sino perdemos nuestra salvación. ¿Es una doctrina secundaria o es algo que me tiene que importar bastante y decir, oye, ¿qué hago, no? Yo sinceramente yo la veo como una doctrina secundaria. Y te voy a explicar el por qué. Porque imaginémonos, que tú tengas el pensamiento de que la salvación, tú la tienes que cuidar. Pero tú vas a estar tratando de hacerlas por obra, o sea, vas a estar ahí. No vas a saber que el Espíritu Santo es el que te está haciendo perseverar. Esa es la diferencia. Porque tú es verdad que tú dices, Chuzo, sí, me estoy cuidando, estoy haciendo eso. Quiero buscar la santificación. Tú lo ves desde tu punto de vista que eres tú. Pero en realidad el único que te hace buscar la santificación, el único que te hace buscar de verdad ser aliado de Jesús, por decirlo así, ser un siervo de Jesús, ser un siervo de Cristo, es el Espíritu Santo. No lo puedes hacer por tu propia fuerza. Nadie lo puede hacer. O sea, tendrías la mentalidad así que tú lo estás haciendo, pero en fin, el Espíritu Santo es el que lo hace. No hay obra en que el hombre lo pueda hacer para perseverar. Tengo muchos amigos así, como digo, respeto su manera de pensar, pero no va a lo que yo veo en la Biblia. No va a lo que yo veo en la Biblia. Es verdad que ellos tienen muchos versículos, por ahí sacan de, ¿qué pasaría si descuidáramos una salvación tan grande? Pero cuando tú haces, como dijimos al principio, tú haces una hermenéutica y una exégesis completa, esos versículos te vas a dar cuenta que no está hablando de la salvación en sí. Muchas veces la palabra salvación en la Biblia no es salvación. Muchas veces la palabra fe en la Biblia no es fe. Acordémonos que el lenguaje griego es exquisito. Una palabra en griego puede significar 6, 7, 8 palabras en español. ¿Y cómo nosotros podemos hacer? Viendo en el contexto para darle el sentido a la palabra que es. Entonces, como te digo, podrán querer cuidar la salvación, ¿no? Lo feo que yo lo veo que no sienten la seguridad de estar en Cristo Jesús. No sienten esa seguridad, ese amor perdonador, ese amor que sobrepasa todo entendimiento, todo límite, ese amor que solamente te lo da Cristo Jesús, esa seguridad que te la da Él. No la están sintiendo porque y si peco, si me voy, están dándole más cuerda al pecado que lo que dice Dios. O sea, viven asustados, ¿no? Exactamente, viven asustados.
Y no es justo. Los hijos de Dios no tenemos que vivir en esa manera. Tenemos que saber que somos Xiomara, hijos de Dios, Natalio. de verdad. Tenemos un espíritu Xiomara, de temor, Natalio. justamente por eso, ¿no? No tenemos un espíritu de temor justamente por eso, ¿no? Xiomara, Natalio, quisiera la misma pregunta. ¿Creen ustedes que es una doctrina secundaria? Que no importa si mi iglesia piensa que la salvación se pierde, todo correcto, está bien. Mi pastor puede pensar que la salvación se pierde y yo puedo pensar que no. ¿Estamos bien? ¿Xiomara? ¿Sí? ¿Xiomara? ¿Xiomara o Dios mío. Estoy Natalio? acá. ¿Qué pasa? ¿Se congeló, Xiomara? Dios mío, ¿qué pasó? No, o sea, creo que es una pregunta, como te digo, muy... ah, cada uno, hay personas que le van a dar su interpretación, ¿no? Pero, como dice Washington, se respeta también, ¿no? Si uno no cree, pues que es... Entonces, pero lo malo, como dice también, es que si tú crees que la salvación se pierde, entonces tú vas a querer hacerlo como que por obras. Y ahí es donde regresamos a ese versículo en Efesios 2:8, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Si tú estás queriendo ser salvo por lo que haces o porque Dios de verdad permite y pues es un don de Dios, ¿no? Nosotros no podemos obligarlo a que nos dé salvación. Pero Claro. ustedes me torean a mí. Yo he preguntado Ya, si creen que es una doctrina secundaria. es una Sí o no. doctrina secundaria, pero es ¿Te importante. respondí? Sí, No, claro, también. tú sí me respondiste. Pero perdón, Xiomara y Natalio me hacen Pero si no me dices nada, ole, si no me escuchas ole. todavía. Este, yo creo que la doctrina de si se pierde la salvación es una doctrina secundaria, pero importante. Ojo, importante. Sí, o sea, no es tan simple decir, como es secundaria, normal, igualdad. No es tanto igualdad. Es delicado. Claro, o sea, es importante, ¿por qué? Porque, o sea, porque eso a algunos cristianos le va a dar, como bien dijo Washington, vivir asustados, o va a tener ciertamente un espíritu de temor, ¿no? Al castigo eterno, ay, si fallo, si no fallo. Entonces, yo no creo que sea, que afecte, mi salvación. O sea, ¿por qué? Entonces, por ejemplo, te explico que ellos piensan, por ejemplo, que la salvación es del Señor. Amén, gloria a Dios, la salvación es del Señor. Ellos piensan, por ejemplo, que la salvación es solo por fe. Amén, la salvación es solo por fe. ¿Me entiendes? Que Cristo murió por nosotros. O sea, lo fundamental se cree y creemos ambos. Inclusive, casi al final de los 5 puntos, ellos hablan de la perseverancia de los santos, al igual que nosotros, la perseverancia de los santos, pero claro, ellos lo enfocan un poco más en sus propias fuerzas, en sus decisiones, en lo que yo creo, y nosotros lo enfocamos más en la soberana voluntad de Dios y sobre todo en el responsable último de mi salvación, quien me santifica es el Espíritu Santo. Entonces, yo creo que, como dije, secundario, puedo convivir con un hermano que cree que la salvación se pierde. Me hace recordar una amistad que en la historia de la iglesia de la Reforma hubieron, ¿no? George Whitefield con John Wesley, ¿no? Una vez a George Whitefield, si lo estoy pronunciando bien, no sé, Xiomara, corrígeme, mi inglés es pésimo. Por ejemplo, le preguntaron a George y le preguntaron si es que vería a John Wesley en el cielo. George Whitefield le dijo que no lo va a ver, porque John Wesley, siendo arminiano, y obviamente, por lo tanto, él creía que la salvación se perdía, él decía, yo no lo voy a ver en el cielo, porque él va a estar más cerca de mi Señor. Yo voy a estar un poco más atrás, o sea, va a estar lejos. Hay cola. Claro, o sea, vamos a decir que va a estar más cerca de la gloria Bueno, de Dios. Diego. Sí sé. Washington, por favor. Sí sé. Mira, Sea aquí lo hay que un te comentario también, perdón que los interrumpa, de Carlos Pérez, dice. Cuando Producción se se lo habla puede poner para de leer. que la salvación no se pierde, no es como algunos piensan de que por un pecado ya la perdiste, sino que se toma en cuenta los casos de la apostasía. En este caso se trataría de quién rechazaría ese regalo, esa gracia. Por otro lado, perder esa salvación sería un gran extremo, ¿no? O sea, yo sí el segundo sí lo veo, pero el primero, como ya hablamos, justamente el primero es Juan 2:19, habla sobre eso, sobre la apostasía. Estaban en la iglesia, Pero no pero nunca estaba. fueron salvos, Nunca fue. lamentablemente. O sea, podrá haber personas 20, 30 años
Pero ¿cuál es la evidencia? Así como el Espíritu Santo da evidencia de cuando tú estás perseverando de buscar la santidad, la evidencia de que no eres salvo es que te apartaste de la fe. Así hayas pasado 30, 40 años en la iglesia. Eso no garantiza nada. Es una iglesia peligrosa, ¿no? Más, Una iglesia peligrosa. Es más, podrás haber hasta botado demonios, podrás haber hecho milagros, podrás haber profetizado. Pero ¿de quién, pues? ¿De quién? No, pues, o sea, el pasaje en Mateo 7. Yo En pensé Mateo que 7 dice, Mateo 7, 20, 21. estabas hablando de la noche de milagros. No, ese tema también ya lo vamos a hablar, que ya está agendado. No se puede hablar en este momento. Es interesante porque, claro, o sea, vamos a diferenciar. Esto es un término un poquito de repente, para ir ya cerrando, creo yo, sobre la iglesia. Inclusive, todos conocen la iglesia visible de Dios. La iglesia visible de Dios tiene que ver con la congregación, los hermanos que conocemos, que pertenecemos a una congregación y vemos que están congregando en una iglesia, la iglesia visible de Dios. ¿Me entiendes? Que inclusive pueden, como dice, saborear los deleites de la obra del Espíritu Santo, en las bendiciones del Señor que hace para su iglesia, ¿no? Y pueden inclusive tenerla, pero no sabemos a ciencia cierta, por decirlo así, quiénes pertenecen a la iglesia invisible de Dios, a la iglesia invisible, o sea, los que perseveran hasta el fin. Claro. Eso nosotros no lo podemos ver, ¿me entiendes? Puedo decir, este cristiano, bacán, porque veo sus evidencias en sus frutos y bien, ¿no? Pero al final la iglesia invisible de Dios, eso solamente lo veremos cuando estemos en su gloria, ¿no? Eso creo. Lo que quiere decir, Natalio, que nosotros no podemos, porque muchas veces también nos han preguntado, no es un secreto, ¿no? Te dicen, ¿tú crees que ese men fue al cielo? ¿O tú crees que ese men estará en el infierno? Lo mismo que pasa con Judas, ¿no? ¿Nosotros podemos responder esa pregunta o no? No, ¿verdad? ¿Quién me va a responder? Es que como... Xiomara, bueno, tú no puedes saber quién... A ver, Xiomara, ¿vas a hablar? Sí. No. Tú no puedes saber quién es salvo, no, pues. Nadie puede saber eso. Solamente, ahora sí, justamente esa pregunta para contestar al compañero Carlos también, que dice, ¿cuál es la evidencia? La evidencia es que tú buscas la santidad. La evidencia es la que te dije en Romanos 8. El Espíritu mismo te da testimonio de que tú eres hijo de Dios. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. No, entonces, esa es la evidencia. Yo no puedo decir si ustedes los que están aquí son salvos o no. Eso no lo puedo decir, eso solo lo sabe Dios. Es más, muchas personas del mundo que yo vengo no les predicaban a las personas como yo, porque decía que siempre que íbamos a estar siempre perdidos. Había ciertos hermanos, ¿no? Pero se da cuenta que no es así. Dios coge lo vil y menospreciado. Ellos pero de uno mismo sí puedo saber, de uno mismo sí puedo saber. O sea, les pregunté hace un rato si eran salvos. De uno mismo. Yo creo que tú me decías de ustedes. No, de uno mismo sí, yo dije. El Espíritu Santo es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. No, pero de otros no sabemos, de otros no podemos saber. No, pues. Sí, claro. No podemos saber. Es por eso que nuestro deber es predicar las palabras a todos. Yo no puedo decir, le voy a predicar la palabra solo a los salvos. No, tengo que predicarle la palabra a todos. Claro, porque si no, seríamos, ahí viene otro extremo de la doctrina de la gracia que es, escuchen, que es, algunos le llaman el hipercalvinismo, que tiene que ser, que dice que, por ejemplo, solamente hay que predicarles a los que evidencian cierto interés por el evangelio, pero no a todos, ¿me entiendes? Porque ellos son los que muestran ciertamente, muestran como ciertas señales de ser escogidos y todo eso. Tienen las aptitudes. Algo así. Hay decisiones que toman iglesias locales, ¿no? Sí. Entonces, lo que acaba de decir el hipercalvinismo, hay evidencias de iglesias locales que dicen, este men ya no pasa nada con este men, ¿no? Peca, entonces ya no hay que predicarle, ya hay que dejarlo solito. Por eso digo que creo que eso tiene que ver con un pensamiento igual casi sectario, por decirlo así, el hecho de que ya, entonces voy a predicar solo a algunos, a los que veo que por ahí son buena gente, y veo que de repente dan señales, ¿no? De que, no, predicar a todo el mundo, a todas las criaturas. Si nadie se acercaba a Washington, si nadie se acercaba a mí a predicarme el evangelio, si nadie se acercaba a Dani, a Xiomara, créanme que, o sea, no tendría lógica alguna, ¿no? El plan de salvación. Okay. Eso tiene que ver por un lado.
Eh, un ¿Comentario? comentario. Sí, hay A un ver, comentario ponga justamente, producción. un comentario justamente de nuestro amigo y hermano Pablo, que dice que, claro, que por ejemplo dice que las doctrinas de la gracia, la soteriología o la doctrina de la salvación calvinista, sí es importante, es primordial, o sea, sí sería de primer orden, ¿no? Sí, o sea, yo considero, y gracias porque puedo aclarar, yo considero que sí, o sea, hablar de las doctrinas de la gracia, de la salvación, si se pierde o no se pierde, es importantísimo, importantísimo. Pero O dijiste que sea, era una doctrina secundaria. claro, pero no significa que si tú, por ejemplo, eres arminiano, me dejo entender, una persona que cree que la salvación se pierde o que cree que de repente puedes sostener tú mismo la salvación o participar de la salvación, por decirlo así, en un 1%, algunos lo dicen inclusive, no significa que ellos se van a ir al infierno, me dejo entender, Sí, no, porque al yo más lo final... preguntaba, Sí, no, lo decía, por lo las decía, lo iglesias decía, sí, locales, sí, que son las lo iglesias. decía, lo decía, lo decía, es que, ¿por qué? Porque, o sea, yo particularmente diría, no congregaría no congregaría en una iglesia donde la doctrina es arminiana, digo así, porque ahí sí diría, hay cuestiones con la predicación del evangelio, me costaría estar perenne, me dejo entender, no estaría, me dejo entender, pero sí es importante, o sea, sí es importante. No digo, que si tú piensas de otra manera, tú vas a irte al infierno, ¿no? Porque recordemos que la gran mayoría de los hermanos pentecostales, la gran mayoría creen que la salvación se pierde. Entonces, y no por ello voy a decir, mis hermanos pentecostales son heréticos y se van al infierno, ¿no? Sino es que, entonces, sí. Ujú, claro, sí, y eso es Ok, muy bueno, y eso es muy bueno. No, y eso es muy Este, bueno, Pablo. Gracias, sí, de verdad. hablando, sinceramente me gustaría invitar a Pablo uno de estos días para hablar y a Carlos, ¿no? bueno, ya, eso lo vamos a ver. No, Eso pero o que... sea, para después un conversatorio. Me encanta conversar, Un coloquio. porque vamos aquí, Carlos me pone y dice, ¿quién puede echar demonios? ¿Puede echar demonios a alguien que no es cristiano? Claro que sí. En hecho vemos que echaban demonios y no era alguien cristiano. No, pero sería bonito. Lo malo que no se puede conversar así mediante texto, Sí, solamente como contestar, ¿no? Pero créanme que a los cuando quieran, hermanos dice que Pablo, están aquí cuando quieran. comentando, les agradezco mucho porque ustedes hacen que nosotros nos esforcemos Saludos a cada vez Charlie. más, porque sus preguntas, Oye, pero aunque no crean también con sus comentarios y preguntas, también nosotros estamos aprendiendo, ¿ah? Claro, claro que sí, ayudan, por eso digo, o ayudan. sea, Ok. exactamente, eso que me gusta, es lo que me gusta, que Ujú. nos incentivan a aprender más, van a haber cosas que no vayamos a saber, porque no somos omniscientes, no somos Dios, no, pero créanme que me agrada, no solo ellos, también el otro que comentó, el otro hermano, Jonathan Bonilla, antes de eso mencionaste son hermanos que de verdad están ayudándonos a nosotros a enriquecernos, porque eso es lo que hacen con sus comentarios, nos enriquecen, nos hacen que cada día nos preparemos más para hablar sobre estos temas, ¿no? Así que Amén. sí, y agradecerles definitivamente porque son hermanos que ya seguido están viendo el programa Pulso Cero y nos están ayudando, como dice Natalio, Xiomara, Washington, a poder también aprender un tanto más. El tema de hoy día de hoy ha estado interesantísimo, el tema si se pierde la salvación, un tanto la pregunta que le hacía Natalio era por las iglesias visibles, las iglesias locales, si él congregaría, ¿no? Porque siempre mis preguntas van a ser así, ¿no? Mis preguntas voy a intentar ponerme en el lugar de la persona que quiere aprender, que no sabe, que de repente está empezando a congregar o está viendo cositas en su iglesia que no les gusta y nosotros de repente de alguna u otra manera vamos a poder guiarlas, ¿no? Amén. Tenemos nuestros temas muy interesantísimos, no se lo vayan a perder tampoco la semana que viene, porque Domingo. el día Domingo, ¿no? el día jueves de la semana No, pasada, domingo. El no, domingo sí,
No, programa. No, sí sé, Está pero hablando de la semana el día jueves de la semana pasada tuvimos un tema Allá. interesantísimo y entre tanto hablar y hablar y dar ahí tu punto de vista, tu opinión, que la Biblia dice esto, dimos con el tema el don de lenguas, ¿no? Y no, pero eso sí, esa. Entonces, el día domingo a las 8 de la noche, este domingo a este las 8 de domingo. la noche, el tema, no sé si se puede ver, no sé si se vea, ¿no? Sí, sí se ve. Está vigente el don de lenguas, ¿no? Y luego, seguido nomás, el día jueves, el tema eventos de sanidad y milagros. ¿Propósito o fraude? Están interesantísimos. Y el siguiente también está recontra interesante. No te lo voy a decir el siguiente, no, tampoco quieras mucho, no te voy a spoilear mucho, pero están interesantísimos los temas y nos gustaría bastante que también nos sigan para poder seguir compartiendo y poder seguir creciendo, ¿no? Porque a veces, hermano, ustedes quieren que los comparta para que otros más lo vean, ¿no? Sí, pues eso queremos, porque estamos compartiendo un poco de la palabra de Dios y un poco de sana doctrina, eso me encanta, la sana doctrina y como dijo Washington, aprendiendo también de ustedes. A ver, unas palabras de despedida, chicos, ya para ir terminando. Quiero mandar un saludo y de verdad me alegra mucho que nos esté viendo mi hermano Charlie Pérez, de verdad, Charlie Pérez. Yo le voy a decir Charlie Él es Pérez. de Enfocados, ¿no? Él es de Sí, Enfocados. exacto, de enfocados, de Charlie, a Charlie Pérez, yo le voy a decir Charlie Pérez Wesley, ¿ya? Porque a pesar de que tenemos muchas diferencias, lo amo en el Señor, en el amor del Señor, y de verdad quiero agradecer a cada uno de ustedes por seguirnos en el programa, a todos los que están desde Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos, Panamá, Nicaragua, por ahí he visto a alguien inclusive nos han seguido desde África también, Dios mío, Colombia. Colombia, y creo yo que esto particularmente a mí me hace sentir feliz, pero a la vez, ¿cómo le explicaría? Una persona indigna, por decirlo así, Ya. que todo lo que ahorita estamos recibiendo es solamente por gracia del Señor, solamente por gracia, creo yo que toda la gloria y todos los créditos se los lleva el Señor, porque Él es maravilloso, ¿no? Él es bueno. Entonces, gracias a cada uno, hermanos, a cada uno de ustedes. Y nada, ya Dani se adelantó con los anuncios parroquiales, los anuncios, entonces, no sé, ya nada más que decir, solamente gratitud, sobre todo gratitud a nuestro Dios. Así que muchísimas gracias, Dios los bendiga. Xiomara. Igual, ay, estoy acá. Sí, igualmente. Okay, igualmente. Un Estoy saludo a emocionada todos porque y la yo Charlie lo dice. Lo mismo que dijo Natalio, yo digo. Iden, por dos. Iden, Lo que dijo Natalia Iden. por dos. Washington. ¿En serio? Gracias a todos. Gracias a todos. No Oye, terminaba de déjame ser. Oye, Xiomara, No, yo me lo creí, dijo por dos. Y yo dije, Sí, dije eso. pero no habla, pues, Xiomara. vamos a Ya, tomar un unas saludo a palabras, pues. todos los que nos han estado viendo. Sí, lo siento. Ya. Y bueno, sí, acá entrar, bueno, compartir con mis hermanos también cada jueves, ahora también cada domingo, va a ser algo muy edificante tanto para mí como para ustedes. No creo que estos temas se tienen que tomar por alto, por eso los tratamos aquí, abordamos estos temas con mucho cuidado porque sabemos que hay personas que tienen otro punto de vista, entonces tenemos que ser cuidadosos con eso y lo entendemos también. Y bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy. Un saludo a todos los que nos están viendo y bueno, eso es todo. Que tengan una bonita noche y ya. Ok, yo sinceramente me voy a demorar un poquito, pero gracias, Jonathan Bonilla, Carlos Pérez, muchas gracias. Pablo Figueroa, muchas gracias. Sergio Pinochet, David Muriel, gracias. Hermanos, muchos los comentarios no los puedo leer, pero créanme que les agradezco a todos y cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes forman parte de este proyecto. Si no tuviéramos a ustedes como público, no tendríamos a lo mejor
el enriquecimiento que tenemos cada uno de nosotros con sus preguntas. Ustedes hacen que este proyecto cada día vaya creciendo más y siéntanse parte de esto. Los esperamos el próximo domingo. No se olviden con el don de lenguas. Temón. ¿Está vigente o no? Gracias a todos. Sí, temón. Te decía Washington que es temón. Y por último, como les digo, el objetivo de Proyecto Coalición es defender la verdadera unidad de la iglesia, volver nuevamente a ser uno, que a pesar de nuestras diferencias seamos un solo cuerpo en Cristo. Que no es ecumenismo, Déjalo por si acaso. Ecumenismo moderno, ¿ya? Que no Andrea Bastos, saludos también. Andrea Bastos, saludos. Qué peligroso que eres, Natalia. Saludos desde Bogotá, dice. Pero escúchenme. Y sobre todo, porque aquí complementa con lo primero, y sobre todo también defender la centralidad del Evangelio. O sea, al defender la centralidad del Evangelio, obviamente entendemos que esa centralidad del Evangelio tiene que defenderse para poder, o sea, si tú no defiendes esa centralidad, amigo, por ahí como que no vamos por ese mismo rumbo, ¿no? Sí, pero si quieres defender la centralidad del Evangelio y a partir de ahí volver a conciliar la unidad de la iglesia a pesar de las diferencias, creo yo que podemos nuevamente llegar, Dios quiera, ¿no? Llegar ciertamente a esa unidad que se busca, ¿no? Perfecto, Natalio, perfecto, Washington, perfecto, Xiomara. Proyecto Coalición está en todas las redes sociales, no se vayan a olvidar. Xiomara es la encargada del canal de YouTube. Entren al canal Proyecto Coalición, ahí tenemos todas las entrevistas que hemos hecho y todos los programas. Hay un grupo de WhatsApp también, si quieres entrar a la comunidad cerrada de Proyecto Coalición, donde nuestro hermano Washington y nuestro hermano Natalio están dando cursos también interesantísimos. Hace poco fue la introducción a la doctrina de la gracia y me cuentan que estuvo muy bueno. Entonces, si quieres formar parte de ahí también. En Instagram también nos encuentras como Proyecto Coalición y en el fanpage, bueno, ya estamos aquí, Proyecto Coalición también. Estamos por todas las redes para intentar atacar a todas. Bueno, esto ha sido todo, hermanos. El tema de hoy ha sido, ¿se pierde la salvación, sí o no? Bueno, ya coincidimos en que no. Nos vemos y que Dios los bendiga.